buenas tardes a todas y a todos y buenas noches y buenos días también, dependiendo de donde estemos. Hoy el Pozo Santiano presenta, siguiendo esta jornada que iniciamos espontáneamente en el pasado 15 de enero. Nos ha pasado que hemos ido entrevistando personas a hablar de sus libros, de sus trabajos de reciente publicación, y nos sorprende la calidad de lo que se está presentando y lo que se está hablando. En esta noche queremos presentar un texto que no es de la línea normal de las conversaciones, que son más de narrativa literaria, pero este texto, recomendado por los libreros que nos apoyan, particularmente La Mágica, nos dijeron hay que hablar de este texto, que aparentemente ha sido un pegue buenísimo, y que el título, yo personalmente llevaba días viéndolo, es un título extraordinario, Filosofía del Cimarronaje, y es un trabajo del compañero Pedro Lebrón Ortiz. Pedro, saludos, ¿cómo estás? Saludos, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Así que chévere de tenerte y de hablar del trabajo que has publicado recientemente bajo la editorial Emergente, que no las conozco a todas, pero Lisset es pana antigua, y qué chévere que hayas hecho este trabajo. Un trabajo que viene con una nota introductoria de la compañera Nayera Santori y una nota de salida del compañero Nelson Maldonado y un texto dentro que a mí me pareció extraordinario y te felicito, y de eso vamos a hablar ya mismo. Nos acompaña el cuarto bate designado, primer bate también para los toques y llegar a la primera base, Wilkin Román Samot, a quien le invité a estar. Él participa con nosotros en todas estas actividades, normalmente los miércoles, un crítico literario. Él no conoce tu texto, pero estuvimos hablando del mismo y le dije, acompáñanos, porque entre otras cosas Wilkin siempre tiene una pregunta inteligente. Así que, como transcurre esto, yo voy a estar hablando, voy a dar unas pequeñas notas y voy a ir conversando contigo para extrapolar temas esenciales de este trabajo. Yo, cuando conversamos el lunes por correo electrónico, pues te invitamos, esto y lo otro, y dijiste que sí, y a mí me parece que hablar de la cimarronería en general, el cimarronaje, el cimarrón, es un tema esencial, y eso lo reconozco por tu trabajo, desde la perspectiva de este Caribe y desde la perspectiva de este continente americano, y sobre todo a partir de un examen que hagamos sobre lo que ha sido la experiencia histórica colonial, que en este continente se tradujo a un tipo de esclavitud asociada a un sentido supremacista de un grupo sobre otro grupo, y bajo eso subordinación a partir de pigmentación, saberes y cosmovisiones diferenciadas. Yo te tengo que reconocer que yo de este tema había trabajado bastante, y curiosamente cuando veo tu texto me parece un texto sumamente refrescante, un trabajo novel para Puerto Rico. Las personas que han estado trabajando esto recientemente lo han abordado desde otra perspectiva, pero la documentación que tú haces a partir, diría yo, del examen esencial de la obra de Enrique Dussel con otras obras de otras personas, pero Dussel como un eje esencial, pues me parece que es chéverísimo. Sobre todo que yo uso a Dussel para dar clases todo el tiempo, los videos educativos de la decolonización cultural, la educación, etcétera, son temas que abordo continuamente. Así que cuando trabajamos este trabajo, yo creo que te planteaste algo que me parece extraordinario, que no sé, no reconozco que en este terruño local se había planteado otra persona, hacer una cosmovisión no del pasado, sino del presente, de ese legado de lo que es la cimarronería, como un ejercicio de libertad. Y desde ese ejercicio de libertad, ver que lo que tú hablas en distintas formas, con tecnología lingüística de la filosofía en parte, para explicar qué nos queda de ese proceso. Dentro de esa conversación, yo abordé este trabajo que se divide en una serie de capítulos, pero voy a decir de esta forma, una revisión de literatura. El primer capítulo, un entendido de lo que fue la esclavitud; el segundo capítulo, un entendido de lo que fue el cimarronaje; el tercer capítulo, una mirada teórica sobre el cimarronaje; y el cuarto ya capítulo sobre una apuesta de qué trata esto, y ya el capítulo 5 y conclusiones sobre una mirada del cimarronaje contemporáneo en Puerto Rico, cómo lo abordas, y luego unas conclusiones con algún tipo de mirada prospectiva
desde la lógica de un binomio que es el proceso de la descolonización y la decolonialidad, que son procesos que cualquiera te dice que son iguales, pero no son iguales, y una mente informada como la tuya lo sabe, que desde esa perspectiva en Puerto Rico todos los días hablamos de la descolonización, pero bien poca gente aquí habla de la decolonialidad del poder, y eso pues le da un filo a tu conversación a partir del trabajo de Aníbal Quijano y otros teóricos que incluye también aquí a Nelson Maldonado, a Walter Minoro, a Ramón Tito Grofoque, entre otras personas. Y yo creo que la aportación que tú haces de lo que a mí me interesa es un poco decir qué fue lo que pasó a partir de esa experiencia del colonialismo duro y de explotación en el mercado mundo, ese que surge a partir de 1492, cuando los españoles en este territorio, podríamos hablar de todo el continente, empiezan a crear un tipo de localidad de producción particular, con un tipo de mano de obra importada, y luego una distribución globalizada de los productos como el primer momento de un mercado global. Y en ese proceso, más allá de la introducción de la caña de azúcar, es también la introducción de nuevos saberes sobre poblaciones que pudieran haber sido subordinadas o dominadas, y donde tú entras en toda una lógica interesantísima, sobre todo que es una visión poco utilizada, por lo menos en los circuitos que yo frecuento, para tratar de entender entonces la sociogenética, no es sociogenética, pero suena casi igual, y los conceptos de Dussel, ahora se me están olvidando los dos, pero los voy a encontrar ahora, que son los conceptos que tú utilizas para definir lo que es el proceso de la cimarronería. Y dentro de esa conversación entonces me parece interesante el cimarronaje sociogénico, que es una versión, y el analético, que es otra visión de lo que tú incorporas a partir del trabajo de Dussel. Esa parte, yo te tengo que decir, me parece genial. Me parece genial porque yo no te conozco a ti, me ha parecido un trabajo de grandes ligas para un país que recoge pocas cosas de esta naturaleza, por más que haya debate, pero que alguien se sienta a escribirlo y dejarlo como un texto es primera línea, primer orden. Segundo, que me parece muy interesante, es la capacidad que tú tuviste entonces a partir del trabajo de Dussel, sobre todo de esos dos conceptos que acabo de comentar, crear la relación entre el dentro y el fuera para la cosmovisión de un pensamiento cimarrón de libertad que crea su propia cosmovisión, y a partir de ahí entonces uno empieza a pensar cómo esto se traduce en otras formas contemporáneas de expresión. Y ahí yo me quedé pensando en ti y todo lo que estabas haciendo en este trabajo. Por lo tanto, introducir, reflexionar sobre el tema de la cimarronería y luego tratar de contemporaneizarlo, pues me parece un ejercicio muy chévere de lo que hiciste. Sobre todo, que cogen las luchas sociales contemporáneas, que distintas generaciones las han visto de distintas formas, pero en la generación tuya, que es distinta a la mía, recogerlo a partir del verano del 19, y luego un grupo que ya me habían contado que habías trabajado en tu primera conferencia, y va a ser la segunda el año pasado y no se dio, el pensamiento del colonial, que es las compañías de la colectiva feminista en construcción. Y dentro de esa consideración hacer un ejercicio sobre eso. Yo lo veo y puedo empezar a sacar puntas, pero yo quisiera empezar con lo que a mí me provocaba este trabajo y que fue lo que te había escrito, que es un concepto donde yo personalmente hace mucho tiempo he trabajado y que más recientemente en los últimos años empecé a trabajar en la literatura, en el concepto de la soberanía del ser, que veo que tú lo trabajas de una forma, Nelson Maldonado lo trabaja de otra forma, y yo lo trabajé a partir de una figura que pensé que le ibas a trabajar a través de la obra de Ángel Chuco Quintero, pero trabajaste el movimiento corporal, pero no la figura, que la de Ismael Rivera. Y el concepto de la soberanía del ser, que personalmente yo lo he trabajado a partir de él, como portavoz de una de las vertientes de la cimarronería en América Latina, que es la tradición Congo de Panamá, que veo que mencionaste Bayano, el de Panamá, pero es Cangui y Bayano, que eran los líderes de ese proceso cimarrón de 1820, más o menos, en el área de Puerto Velo, en Panamá. Por lo tanto, me gustaría saber tu punto de partida, porque hay algo
que lo trabajas, pero no diría yo como a mi generación, sino de otra forma, que es el concepto de la autonomía del ser, o de la voluntad del ser, o de la soberanía del ser, a partir de esa decisión de adentro y afuera de la persona esclavizada que decide luchar por su libertad. Y yo podríamos cortar un montón de cosas, pero sí me parece que tu trabajo es interesante, y si yo quiero criticar tu trabajo, pues escribo otro libro, pero realmente este es el libro que tú hiciste y tiene unos acercamientos muy chéveres a muchas cosas. Así que me gustaría empezar preguntando a ti eso desde la perspectiva del individuo esclavizado. ¿Cuál es la soberanía del ser? ¿Cuál es el ejercicio de la libertad de ese ser humano que está esclavizado? Y a partir de ahí entonces evoluciona tu concepto o tu idea de una filosofía propiamente hablando. Pues, primero, gracias por esos comentarios, ¿verdad? Tan generosos. Pero mi reflexión en torno al tema realmente es un diálogo, es una reflexión sostenida, un diálogo sostenido con el trabajo de Neil Roberts. Que en el texto de él que él publica en el 2015, Freedom as Marriage, ahí él trata de pensar en este concepto que después yo adopto, que es sociogenic marriage, que yo lo tradujo a cimarronaje sociogénico. Pero él lo que está tratando de pensar en ese trabajo es cómo las revoluciones en sí, y toma como punto de partida conceptual la revolución haitiana, cómo las revoluciones en sí se pueden considerar como una manifestación del cimarronaje. Pero entonces, cuando yo leí ese texto por primera vez, recién había leído Filosofía de la Liberación de Enrique Dussel, y tenía una interpretación de Dussel y del momento analéctico y eso, que me parece que hay diferentes interpretaciones en torno a ese concepto, ¿no? Que no se puede considerar como esta exterioridad pura, ontológica, etcétera. Y eso es otra cuestión, pero mi interpretación fue como precisamente eso, como una soberanía ontológica. Pero entonces, al leer a Annie Robert, como que el cimarronaje en un sentido estricto, propiamente dicho, como no estaba presente para mí. Aunque el trabajo es sobre el cimarronaje o pensar el cimarronaje desde otra lógica, desde otro punto de partida, etcétera, realmente lo que lo ocupa él es la revolución haitiana. Pero entonces yo quería pensar más bien, ok, y esto que el cimarronaje en el sentido estricto, ¿en qué consiste? ¿Cómo podemos pensar eso? O sea, no una cuestión de una confrontación con el sistema, sino yo me quiero remover del sistema y no me interesa entrar en conflicto. Claro, se entra en conflicto en algunos espacios por necesidad, pero en otros espacios, como en el Great Dismal Swamp, en lo que es Estados Unidos, habían sujetos cimarrones y cimarronas allí que pasaron generaciones sin ver una cara pálida. Y entonces una cuestión de querer removerse de esa totalidad, de ese mundo. Entonces, tratando de pensar esa cuestión. Y entonces, a partir de ese deseo de querer reflexionar ahí, y pues como estaba bajo la influencia de la filosofía de la liberación, etcétera, pues leí ese trabajo de Neil Roberts como con eso. Entonces, ese, el punto de partida mío son esos dos textos realmente. Sí, lo que pasa es que, fíjate, yo reconozco el trabajo de Roberts y la influencia que tiene con los conceptos de cimarronidad que trae, pero me parece a mí que el trabajo que influencia a lo largo de todo el texto es Dussel, que va utilizando demasiadas herramientas teóricas de él. Y dentro de esa conversación, de mi parte, es interesante para mí porque los ejemplos de cimarronería que utiliza, antes de entrar a eso, antes de discutir los puntos, pero los ejemplos de cimarronería que utiliza, entonces concentran en esa revolución haitiana
que para mí es un proyecto político un poco de una complejidad, pero puedo entender tu expresión. Y luego el proyecto de los cimarrones, o el análisis de los cimarrones, no solo en la experiencia haitiana, pero también en la experiencia del otro Caribe, en particular el ejemplo de Jamaica, que tuvo toda una historia de maroons bastante fuerte. Pero yo pensaría, fíjate, que en este trabajo, un poco, poniendo aparte a Roberts, es plantear para mí qué constituye hoy ese pensamiento maroon, donde, y ahora con mucho respeto intelectual a ti, reconociendo que mucha gente te ha influenciado, tú quieres decir algo nuevo, que es cómo explicar esa huella que queda. Y para mí esta es la parte más interesante. Por eso quería dialogar contigo, porque Agustín Lao, que es pana también, creo que es pana tuyo, y es pana también, hace un tiempo habíamos estado hablando, pero la expresión de los cimarrones en Panamá, a partir de la experiencia que tú hablas de lo sociogénico y lo analético, que es ese interno y ese externo, ese diálogo interno y externo, que es que, fíjate, yo hubiese trabajado un poco a Néstor García Canclini, porque las culturas híbridas, o Simon Bowman, con esas cuestiones gelatinosas, híbridas, las complejidades, a mí me parece que había algo de eso en la cimarronería contemporánea. Y dentro de eso, por eso quería escucharte un poco, porque las apuestas, para mí, no para ti, para mí, ya no son de pureza, sino son de complejidades, como dirían aquellos Luhmann en particular, y esas complejidades me hacen pensar a mí cómo son los legados. Y ahora vuelvo a Panamá. Cuando yo fui a trabajar a Panamá a investigar la figura de Ismael Rivera, descubro que nadie había trabajado lo que era el concepto de Ismael como el portavoz de los Congo, que se asumen cimarrones desde 1814 a partir de la llegada de una reina Congo, que crea todo un metarrelato de los Congos que ha sido estudiado por alguna gente y no sé si los conoce, que es lo que tú vas explicando, que es la cultura que crea un dentro pero afuera del mundo blanco, y a partir de ahí trata de crear un espacio, por decir algo, de autonomía, soberanía, pese a que está. Si te cambio a ciencia ficción, es el Interstellar de los hermanitos Nolan, ¿verdad? Que ellos te plantean, utilizando a Einstein, la idea de que hay múltiples tiempos a la vez. Y cuando yo trabajé en Ismael, creo que Ismael, que lo he planteado en todos los escritos que he hecho, es un concepto filosófico poco entendido. Olvídate de la salsa, la vamos a bailar. Pero Ismael estaba en un proyecto, desde los términos que tú traes, ontológico, teológico también, de fundación de un mundo que convivía con ese mundo blanco que los colonizó, pero que creó también un mundo independiente. Entonces, ahí es que a mí me parece interesante que tu contribución es distinta, porque yo sigo a Dussel también, cada vez que no tengo nada que hacer, prendo una de las conferencias y me pongo a escucharle y le escucho. Es como que mi entretenimiento, o escucho música, escucho a Dussel. A Neil Robbins no lo conocía, pero el proyecto de la Revolución Haitiana es un proyecto que en las narrativas que tú utilizaste para explicarlo, más allá del texto de este compañero intelectual, pues es un texto bastante complicado, porque es un país que la propia economía del mercado mundo lo destruyó y lo ha dejado como los territorios de mayor atraso. Y entonces, pues, tú como un tipo joven, inteligente, intelectual puertorriqueño, dices, que yo voy a valorar de ahí cuando es bien complicado el de Haití hoy. Pero otros proyectos de cimarronería han producido cosas muy, muy interesantes, y aquí te abordo a Ismael. Ismael, no sé si lo sabía, que es lo que yo trabajé, hizo todo un mapa de los poblados cimarrones, y era donde él operaba. Ismael, cada vez que transitaba por América Latina, era por los poblados cimarrones, y los cimarrones de Panamá lo utilizaban como portavoz. Por eso es que él pasó 10 años allí trabajando con el Cristo Negro, no era porque lo quería cargar, es porque él había asumido una tradición de corte etnonacional regional como este grupo. Entonces, ahí hay algo chévere de tu trabajo, porque no es lo que pasó en Haití, es cuando entonces en el capítulo 5 trabaja esto a partir de la experiencia de Puerto Rico. Y quisiera debatir muchas cosas contigo, quisiera escucharte, pero el verano del 2019 es un verano que yo lo veo sumamente complicado, pero me parece que yo no he visto otros trabajos que presentaste tú de ese momento, pero es interesante hablar, de darle una explicación que no sea, con mucho respeto, la de Molusco y el
entretenimiento y la comparsa que el sector de entretenimiento capital mediático estableció para controlar esa energía, porque pasó algo. Pero cuando yo sigo a las compañeras colectivas, que yo también le he puesto atención, he escrito de ellas, no tengo cercanías con ellas, pero las sigo, las he aprendido a respetar. Pues fíjate, descubro a través de tu texto algo que yo desconocía de esa forma, aunque Cabo Delgado ya me había hablado, de lo que ellas articularon en tu primera conferencia, que él me dijo, hay que prestarle atención. Y dentro de esa consideración, pues tienes dos ejemplos ahí. Pero fíjate, cuando yo te escuché, yo pensaría en otros ejemplos. Yo trabajo mucho con pescadores, yo trabajo mucho en Loíza, con pescadores loiseños, que si tú le hablas de todo esto, te dicen, ah, son un tipo inteligente, no entiendes. Pero cuando tú te sientas en la práctica social de ellos, a partir de los saberes, por decir algo, de vida cotidiana, tú descubres que ellos te están dando a ti información para conceptualizar mejor lo que estás haciendo. Y esa parte me parece interesante de tu trabajo y el trabajo a seguir, o sea, tu obra a seguir. Entonces, en esa perspectiva, paro ahora, pues yo creo que es chévere escuchar a otra gente, pero lo más interesante que me pareció es que cuando el meteorito tuyo seguía subiendo y empezaban a quedarse atrás todo, escuchar lo que tú estabas diciendo, y yo apunté cada vez que tú te sentabas a decir, esto es filosofía cimarrona. Y eso me parece muy valioso porque a mí, ahora, yo recojo tu libro y lo explico. Y ahora digo, mira, este muchacho, pero que te diga muchacho, este compañero, este intelectual de la Universidad de Aguadilla, de UPR de Aguadilla, pues está diciendo unas cosas que aquí nadie ha explicado. Porque aquí nadie se sienta a teorizar, pero aquí todo el mundo se sienta a reproducir palabras. Y está todo el mundo diciendo, somos cimarrones, pero luego que teorizan. ¿Cómo eso se traduce? Así que en este trabajo en Puerto Rico yo te tengo que reconocer, para mí es pionero, o sea, y que Anaira me diga otra cosa, pero para mí es pionero de alguien que se sentó a teorizar sobre ese pensamiento. Y yo no sé, te voy a dar unas cosas que no sé si las conoces. Si tú buscas el trabajo de Luis Maisonet, ¿sabes quién es Luis Maisonet? El esposo de Victoria Espinosa. Él murió, y no lo pudimos ni tú ni yo entrevistar, murió en el 2017, antes de María murió. Y es un tipo, una figura interesante, porque en la década del 60 hizo 5 filmes, todos de una lógica, sin saber de información, sin haber leído a Fanon, pero eran descoloniales en una cosa y desde la descolonialidad, porque él trabajaba la escritura de otra forma. Un trabajo extraordinario, pero la primera y la única película desde la lógica de los esclavos en Puerto Rico, más allá del cimarrón de los Ortiz del 2007, se llama Desalambrar, que es de 1968, debes verla, es un trabajo extraordinario, pero hizo 5 películas que no se promueven y es desde la perspectiva de un tipo que era negro, que entendió el problema y que se insertó en la Diveco para hacer un cine sumamente distinto al que estaba haciendo Jack Delano y otra gente. Y eso yo creo que, nada, es un diálogo que tu trabajo hace, que me parece muy interesante, como te digo algo para que te sonrías. Métete a escuchar todas las canciones de Ismael y escuchar con detenimiento para que escuches voces. Porque cuando uno escucha a Ismael bien, vas a descubrir que Ismael te está dando la información que es la que tú necesitas para seguir escribiendo. Así que nada, me parece un trabajo bien provocador, y no te lo digo te lo digo intelectualmente con mucho respeto, porque cuando tu cohete se quedó sin todos los propulsores, es decir, que ya no están los otros teóricos con los cuales dialogas, tú sigues subiendo y empiezas a explicar algo que no habíamos visto aquí. Y ese es el valor de este trabajo, que me parece muy interesante. No sé si Wikin quiere traer algo ahora, pero tienes aquí un grupo de amistades que te están siguiendo, así que está chévere. Saludos a Mariana, a Milka y a William Fred. ¿Quieres preguntarle algo? Pedro, él trae aquí a colación una serie de datos, una bibliografía de documentales. Yo te iba a preguntar, quizás conozco la respuesta, pero la quiero oír de tu parte. En Puerto Rico se trabajaba el tema, había bibliografía, esas fuentes estaban disponibles, eran de fácil acceso, o tuviste que levantar un marco teórico a base de Dussel, el otro teórico que mencionaste, que prácticamente son 2 autores que te sirven de eje, porque no había una producción intelectual local en Puerto Rico, que no estaba disponible. Desde la filosofía, creo que fuera de la filosofía puede haber de historiografía, pero no de la filosofía. Sí, pues tal vez vale la pena un poquito comentar, ¿verdad? Mi acercamiento
a la escritura y como a la academia en general no es tradicional, ¿verdad? Yo trabajo como ingeniero, yo di clases un tiempo como por contrato en la UPR Aguadilla, en humanidades y en el departamento de tecnología y ciencias aplicadas, pero nunca he tenido así, salvo cuando estaba haciendo la maestría en filosofía, pero no tuve gran acceso a recursos, a bases de datos así, ni a research funds, ni nada. Son muchos de los materiales que yo utilizo, es lo que yo encuentro, que puedo comprar por internet o en las librerías locales, etcétera. So, puede ser que haya un montón de fuentes que yo desconozca en Puerto Rico, ¿verdad? Que simplemente no me he topado con ella, no tengo los chavos para comprarlo, tú sabes, porque es de mi bolsillo, que yo los libros que tengo los compro de mi bolsillo, del sueldo mío, y a veces pues o pago los biles o compro libros, pues déjame pagar los biles porque pues tengo que controlarme con los libros. Entonces es una cuestión de usarlos dentro de lo que tengo. Entonces pues con lo que yo me he topado, ya sea en la mágica, que al principio fue bien importante para mí cuando estaba estudiando, que bajaba para la Yupi, pues me daba la vueltita y aprovechaba y qué sé yo. Pues dentro de lo que estaba en mi órbita, por así decirlo, no vi mucho sobre pensar el cimarronaje de una manera así teórica y de una forma sostenida, como un libro como tal, yo por lo menos no vi nada. Puede ser que haya, pero yo por lo menos no vi nada. Desde el punto de vista historiográfico, pues habían unos que otros que los logré conseguir y demás, pero tampoco es que hay un montón. O sea, no es que hay un montón de fuentes sobre el tema, pero están en inglés, que son ¿verdad? Salen de los círculos académicos de Estados Unidos, y hay un montón de, pues, América Latina que a veces no se pueden conseguir, porque no envían para acá, o los costos de envío son muy costosos, etcétera. So, ese es como, pues, el acercamiento mío a la cuestión, que puede ser que haya, pero yo por lo menos no me he topado con tanto. Hay, pero no es que no hay mucho. Pero fíjate, usaste el libro de Benjamín Nistar Moret, y ese libro a mí me Sí. parece extraordinario. Yo no sé si a ti te gustó, pero me parece extraordinario porque, eh, aunque no lo trabajaste tanto, pero lo menciona, porque él plantea lo que es la sociología de un esclavo que tenía un IQ más grande que su amo. Y eso es otra forma de explicar el país de otra forma. Así que el libro de Baral, Guillermo Baral, para mí es muy problemático, pero yo veo que tú lo valoraste. Y marca esas revueltas de 1770 y pico hasta 1848, cuando viene el bando negro. Y el bando negro, sabes que ejecutaron a unos negros en Ponce. Esos son los que matan. Y a partir de ahí se para, porque el gobierno americano interviene. Y interviene diciendo que eso es contra todo, ¿verdad? Ahora bien, Nistar plantea cosas que nadie ha planteado, y yo creo que ahora que te escucho, tú eres una continuidad de ese trabajo que él deja inconcluso. Cuando él escribió esto, Foucault acababa de publicar las cosas que lo hacen famoso, que no es el libro El orden de las cosas de 1960, sino las entrevistas, cuando él populariza su pensamiento. Y dentro de ese momento es interesante que Nistar no puede explicar algo que tú explicas después de unas notas al cárcel, que es el sentido de la autonomía del agency, de la capacidad de determinar mi movimiento, utilizando ahí a Chupoquitero, si me muevo o no me muevo, ¿qué hace el amo? Yo me parece interesante porque Nistar cuenta, por ejemplo, que los esclavos aprendieron a escaparse. ¿Para qué hacer un cimarrón de profundidad o un Grand Maroon? Simplemente moverme de municipio era lo mismo. Pues me cambiaba de municipio y hasta que no aparecieran los papeles originales míos, no me podían entregar a nadie. Así que se quedaban viviendo en las cárceles municipales. Pero esto es porque esa esclavitud que hay tanto por estudiar, y ahí coincido contigo, se pierde después de 1807, 1810, cuando los esclavos que empiezan a llegar a Puerto Rico son todos clandestinos, porque ya el tráfico internacional los británicos lo han controlado, entonces están vendiendo esclavos sin papeles.
Y esos esclavos sin papeles son los del 48, que aprendieron a hacer otras cosas. Hay una serie de trabajos que no sé si conocen, de Benimar Basó, sobre Juana Agripina, que es la esclava de Ponce, que pide su libertad. Y hay una serie de testimonios que hizo Yolanda Arroyo con el grupo de las Cátedras Ancestrales de Mujeres sobre documentar las mujeres que eran esclavas y que se independizaron de alguna forma u otra. Pero está bien, yo no creo que cubre, yo creo que lo que hiciste ya es monumental. Y de verdad que es monumental porque vuelve a ver a Benjamín, que yo creo que es un trabajo monumental subestimado en Puerto Rico. Bien subestimado. Todo el mundo sabe que existe, pero no es un referente. Cuando lo que estaba preguntando, explicando es la conciencia de ese esclavo para ser libre, no le requería mucho que no fuera a cambiarse de municipio. Y en el otro municipio se pasaban años hasta que finalmente lo identificaban. Por lo tanto, tú lo que estás diciendo es dando una explicación muy interesante, de decir, ¿qué pasa con ese esclavo? Y ahora voy a la cultura híbrida de García Canclini, que vive entre la opresión, pero también la libertad. Y en esa libertad, ¿qué hace? ¿Qué busca? El libro de los esclavos de San Juan, el de Negro Portillo con el otro compañero, que te explica lo interesante que eran las lógicas de las comunas de hombres y mujeres negras, libertas, con hombres y mujeres negras esclavizadas, y las formas que se dieron ahí de relaciones humanas. Así que yo creo que nada, tú has abierto una puerta de verdad que tienes que enviarlo al PEN Club, tienes que enviarlo a los certámenes, este trabajo, porque es un trabajo que nadie lo había pensado y que en este país tiene un peso muy interesante porque estás abriendo una puerta de futuras investigaciones. Con $1 millón de pesos para investigar o con 5 pesos, igual da, porque no tiene que ver con lo que leíste, tiene que ver con lo que estabas pensando. Y lo que estabas pensando le diste un tiro buenísimo. Yo te hice la pregunta, pero yo tengo la idea de que no encuentras nada en la filosofía. Si tienes como marco de referencia la mentalidad que había dentro de lo que debía ser la Universidad de Puerto Rico como universidad occidental, pues es obvio que no encuentres nada. Te entras a hacerlo tú y eres pionero, por lo menos dentro del campo de la filosofía. Yo no conozco ningún trabajo en Puerto Rico, de la historiografía hay, de la literatura hay, de sociología de Chico Quintero, pero está haciendo algo totalmente nuevo. Y en ese sentido pues, te felicito porque estás prácticamente inventando desde la nada, dentro del contexto de Puerto Rico. Lo otro que tienes que tener presente, o que debemos tener presente, que esto no es sobre decolonización, esto no es sobre el tema del colonialismo interno. Y entonces dentro de ese contexto estamos utilizando referencias que son las referencias de los 90 para acá, dentro del contexto de América Latina y la decolonialidad del poder y todos los temas que se han trabajado, especialmente el que trabaja Enrique Dussel. Igual estás trabajando el pionero de los 90, y hemos hablado de que influye prácticamente a todo el grupo. Aníbal Quijano, vi que no trabaja ahorita en la hora Segato. ¿Cómo manejas, por ejemplo, la idea del trasfondo de las palabras, de la idea de lo blanco, de lo cristiano, de lo que eran las concepciones que se tenían de lo que podrían ser las diferencias entre lo que eran blancos y no blancos dentro de Europa, y a partir de la transición de la conquista de América? ¿Puedes repetir la pregunta? Que no la escuché muy bien. ¿Cómo trabajas el cambio de época y la reconceptualización de lo que eran las diferencias entre cristianos y blancos? ¿Cómo se transforman las palabras, ¿no? Para identificar, cosificar dentro del contexto de la transición también de conquista de América? Sí, yo pues, algo que yo no me hubiese gustado trabajarlo un poquito más, es esta cuestión del capitalismo racial de Cedric Robinson. Y entonces yo en esa parte yo estaba tratando de dejar como
¿cómo se podría decir? Como unos breadcrumbs, por así decirlo, para mí mismo, para seguir como explorando otras cuestiones. Pero yo lo que quería hablar en ese punto era lo interesante que a mí me parece que lo que está operando ahí son las lógicas precisamente del capitalismo racial y cómo el capitalismo, a medida que se va desarrollando por necesidad, tiene que establecer unas identidades basadas en una solidaridad racial para poder capturar, ¿verdad? Lo que se llamaban los petit blancs, ¿verdad? La gente blanca empobrecida tenía que capturarlos eh, para poder pacificar lo que le han llamado el Many-Headed Hydra, ¿no? Que eran obviamente cimarrones, cimarronas, personas esclavizadas que se rebelaron, pero también tenía gente blanca, europea, de diferentes partes, pues que se rebelaban también y se unían a comunidades cimarronas, etcétera. Entonces, pues, había que de alguna forma controlar eso, ¿verdad? Para poder mantener los negocios operando, por así decirlo. Y entonces, pues, por eso es que este historiador, que es uno de mis historiadores favoritos, Gerard Horn, él tiene un libro que es el que utilizo cuando estoy pensando en esas cuestiones y él traza eso, The Apocalypse of Settler Colonialism. Y él va explorando cómo de repente se va formando la noción de blancura como identidad política en lugar de cuestiones más religiosas, porque había que establecer una solidaridad entre personas blancas, ¿no? Para poder mantener los negocios operando. Entonces eso no se dio como hasta el siglo XVII por ahí. Así que es como por eso es lo que estaba tratando de pensar ahí o estaba tratando ¿cómo se podría decir? Luchando como que para entender esos procesos, ¿no? Esas necesidades del capitalismo para capturar a esta gente blanca que estaba causando problemas y era una cuestión de pues vamos a acomodarlo, vamos a darle unos terrenos, vamos a acomodarlos en esta estructura para que para evitar, tú sabes, que nos den tantos dolores de cabeza. Hay una película que tú tienes que haber visto que está en las redes sociales, que es Whatever of Whatever, que es la de la comuna de cimarrones negros, donde se meten los blancos también a vivir, una película americana. Y no sé, no me acuerdo cómo se llama, una película 2018-2019, que trabaja ese tema. Porque yo creo que lo que tú también apuntas, curiosamente, por ejemplo, yo hubiera trabajado más los Wolof, que los Wolof. A mí me encanta porque los Wolof le pegaron fuego a los españoles, ¿está bien? Por lo que tú explicas correctamente, que es que era una civilización más adelantada que los españoles. Los españoles lo que tenían era pólvora con barco. Los Wolof tenían lectura, capacitación de crear una línea religiosa en todo África, sobre todo en la línea occidental, hasta que los mueven de lado y se van para la línea oriental. No sé si sabes, yo viví 15 años en Sudáfrica, así que este tema lo manejé un poco. Y Zanzíbar, hablaba con Adrián de Zanzíbar los otros días, porque Zanzíbar era lo que Moré era para el occidente, Zanzíbar era para el oriente. Así que o esclavo o musulmán, esa era la línea de los musulmanes, ¿verdad? Y los españoles esclavizos, pero los Wolof resultaron ser una civilización mucho más adelantada que los españoles, los demostraron aquí, que les pegaron fuego, ¿está bien? En el 1508 los prohíben a los Wolof traerlos acá y se convierten entonces en los cazadores. Esa conversación es muy interesante porque esos procesos de esclavización en ese momento, eso Yolanda Arroyo y yo lo trabajamos, que los primeros esclavos aquí, más allá de los indígenas, el tema, fueron las poblaciones de mujeres traídas como prostitutas, que eran mujeres esclavizadas por otras razones, por victorias o derrotas que habían pasado en el este de Europa. Como diría Wilkins, sefalditas, mujeres sefalditas que las excluyen y las tienen aquí en prostitución. Ahora bien, ¿qué crea eso? ¿Cuál es el pensamiento de dominación? Yo creo que ahí tú lo trabajas chévere y empiezas a decir cosas muy interesantes, que es donde yo quisiera también moverte, porque fíjate, a lo que te preguntaba Wilkins,
tú trabajas mucho que en la decolonialidad del poder, de las líneas raciales, que es Quijano, pero también desde la perspectiva de Dussel del eurocentrismo y la erradicación de eso. Lo que pasa es que es un proyecto bastante complicado cuando yo me levanto y tengo que ir al supermercado. O sea, yo estoy conviviendo y ahí hay una parte tuya con lo sociogénico y lo anaglético, que es como las convivencias. Por eso es que pensaba más yo en García Cancini o en Bowman, porque yo soy muchas cosas, es como diría René Pérez en la canción, yo soy esto y lo otro, pero yo soy también, pero también soy otra cosa. Y ahí es un poco que me gustaría pensar cómo, porque yo pensaba al principio de tu trabajo que estabas en línea dura, tú sabes que si no estás de este lado no existe, pero creo que vas desarrollando un pensamiento que es mucho más sofisticado, que es lo que diría Luma en la complejidad, que es la que yo me arraiga. Esto es bien complicado, pero yo soy muchas cosas a la vez y también soy un sujeto caribeño de muchas tradiciones de inclusión como de exclusión. No sé cómo tú lo ves, pero hay algo que, porque eso sí lo sé. Yo no tuve el acceso a leer el libro, yo lo pude leer y me parece interesante cómo tú vas transformando tu pensamiento en el trabajo e incorporando eso, la complejidad, y por eso un poco esa figura del externo y el interno en lo sociogénico, pues es muy interesante porque yo puedo vivir en un mundo del cual yo soy un obrero. Yo trabajo con masones, Pedro, y a mí me encantan los masones por algo, porque son gente bien humilde, son todos empleados de algún sitio, carpinteros y lo otro, pero cuando van a la logia son masones y son gran maestros. Entonces de repente tú te das cuenta que esa persona tiene una personalidad que su trabajo lo minimiza, lo destruye, pero se hace cuando está en el gremio de sus iguales. Yo creo que había algo de eso con el esclavo y, por ejemplo, el trabajo de Chuco, entre otra gente, pero el trabajo de la plaza pública el domingo. En la película de Maison Mira, la que está en las redes sociales, el domingo era el día que los esclavos iban con el amo a la iglesia y se quedaban tocando bombas. ¿Qué se representaba eso para ellos? Fue un momento de libertad ese día. Sí, y es eso mismo lo que tú dices, porque yo por lo menos mi acercamiento a la cuestión, o sea, como les dije, yo trabajo como ingeniero y trabajo en una corporación multinacional de esta, entonces el peso del capitalismo racial está ahí. Y entonces es una cuestión de, ok, yo tengo que jugar cierto papel, ¿verdad? Porque son mis habichuelas, pero entonces, ¿cómo yo hago para no internalizar ese, aunque lo uso, ¿verdad? Cuando hablo con clientes o con el jefe, a veces, pues uno hace el code switching, como le dicen, y uno adopta ese lenguaje y esa cuestión, pero no internaliza ese ethos del capitalismo racial. Es una estrategia, es para sobrevivir, ¿no? Porque si no, ¿cómo voy a comer? Y entonces esa cuestión él estaba tal vez como ahí en el inconsciente mío cuando estaba tratando de pensar esta cuestión, ¿no? Que es lo que, por eso traigo a Bell Hooks cuando ella habla de su concepto de marginalidad, ¿no? Y el relato que hace de su mamá, que dice, mira, tú puedes ir a la universidad de los blancos después que no los ame. Y ella dice, no es que no los ame como de amor, sino no internalizar esa lógica, ese ethos, etcétera. No es tú sácale lo que tú puedas sacarle. Y pues, y es eso, esa complejidad, ¿no? No es que yo voy a estar, tú sabes, más afuera, puro, en la mía, ¿verdad? Como quien dice, sin bregar con esta realidad que está ahí, que me quiere destruir y me quiere explotar y etcétera, sino como yo navego eso. Que es eso, es precisamente eso lo que dice, esa complejidad. Es bien cómico porque yo, en una etapa cuando estaba haciendo mi doctorado, Bell Hooks fue una mujer que me influenció mucho. Y ella es profesora distinguida ahora mismo en la Universidad del Sur, donde ella es como artista residente, ella no es que da clase, ella tiene un instituto. Pero es cómico porque ella dijo cosas muy interesantes hace 20 o 30 años atrás que de repente se pueden haber olvidado y tú las rescataste. Y esa metáfora yo la leí. Mi papá entiende que era un tipo evidentemente negro y te decía, pues yo vivo con mi orgullo, mi papá era médico, te hacía las mejores historias del racismo institucional de su clase, ¿verdad? Pero mi papá fue un tipo distinguido y convivía y tenía un espacio de libertad con su familia donde él contaba las cosas.
Y esa historia de Bell Hooks me trabajó, me pareció bien, y sobre todo que era rescatar a alguien que ya nadie habla de ella, o sea, normalmente, algunos sectores sí, pero quiero pensar otra cosa. Hay un trabajo con ella, con Cornel West, lo conoce, que hicieron un dúo, que es muy bueno, un trabajo viejo, como hace 30 años, pero es un dúo entre ella y Cornel West que es buenísimo. Mira, yo te hago una pregunta, vamos a, como diríamos eso, vamos a cambiar un poco, porque esta sí me intrigaba, pero ya te entendí sobre el eurocentrismo y tú sabes, te iba a preguntar del trabajo, pero ya bateaste solo y no hay que hablar más de eso. Pero si yo te pregunto a ti, oye, Pedro, ¿cómo tú explicas esta nueva obsesión que hay en Puerto Rico por los turistas? Es que hay una nueva obsesión, yo no sé si tú has visto lo que yo estaba escribiendo en el post, porque llegó un punto, yo veo una dirección y cambié de dirección, no me hablen más del tema, que vengan aquí y se desnuden, está bien, que hagan lo que les dé la gana, porque yo apuesto. Porque el problema es que había una problematización del turista negro. ¿Está bien? No paran me acaban de dar una documental que cogieron preso ahora a otro en condado hoy por una pelea que se formó y le dieron un puño a un niño que estaba en la pelea y ya están todos presos. No sé si viste los 3 que cogieron presos ayer en Luquillo, que me partieron el arma, porque eran 3 gorditos, ¿verdad? Y andaban juntos y estaban sin máscara. El policía viene y los coge preso y en el proceso se cae un cigarrillo de marihuana. Ya te podrás imaginar, los problematizaron esto y lo otro. No los acusaron de droga, pero los acusan. Y ellos se pusieron a resistir porque usted me arresta. Los arrestan, los tuvieron 24 horas presos, de lunes a martes, hasta que fueron a un tribunal, solo por no tener mascarilla. ¿Puedes pensar en eso? Es un estado autoritario. Así que nada, yo después que leo tu libro, pues quisiera ver tu reacción a este tema, que es como arrolla Michelle ahora, pero no sé si lo habían pensado. Sí, a mí realmente el tema de los turistas es, o sea, yo no sé realmente, y comparando con Miami, por ejemplo, ¿verdad? Y lo que está pasando en Miami, que está hasta peor la cuestión, no sé si han visto, Sí. que creo que hasta gente muerta y todo, y un montón de gente arrestada. Yo por mí, en verdad, a mí no me 1000 importa eso. personas arrestadas. Sí, pero por mí que si están vacilando, que vacilen, tú sabes, a mí no, a mí lo único que me da pena es pues la gente que tiene que limpiar en los hoteles, tú sabes, cuando dejan un revolú, tú sabes, mayormente mujeres racializadas, etcétera, que entonces tienen que ponerse a recoger las cuestiones y demás, eso es como que desagradable, pero hay gente que se le ha ido la guagua con algunos comentarios racistas, comentarios clasistas, no, pero yo por mí los turistas que si están vacilando, que vacilen, o sea, a mí no, pues, tú sabes. Hay algo que tú trabajas que aquí se ha trabajado poco. Ahora yo creo que en los últimos 5 años algunas feministas lo han empezado a trabajar, que es el control del cuerpo del hombre y la mujer esclavizado, ¿verdad? De toda la disciplina que se le metió a ese cuerpo, que es una disciplina horrible, desde la mirada racial del hombre y la mujer blanca sobre ti, pero de todas las instituciones sociales que determinan eso. Y eso es un poco lo que yo estoy viendo en este debate de los turistas, que de repente nadie es racista, pero cuando aquí venían turistas blancos y se emborrachaban en la Basílica de Santurce, eso nunca fue video de noticias, ¿verdad? O sea, lo que les dieran una pela. Pero ahora el de los turistas negros, todos los días yo veo entre 3 a 5 videos que me envían para que yo esté al día de lo que está pasando. Y yo digo, aquí hay una problematización que es distinta, que ese sujeto, hombre o mujer, se sale del comportamiento que yo le he asignado. Entonces, eso para mí es racismo. Y de eso es lo que yo creo que hay que hablar en esta conversación. Hay algo en tu idea del capitalismo racial, hay un trabajo que yo hice en una maestría que hice que se llama Mirrors of Modernity, the Body of Knowledge and the Body of Discipline, basado en Foucault, sobre el bando negro de 1848, donde yo trabajo la idea de que los únicos feudales capitalistas que se inventaron destruir el modo de producción por la máquina de producción fue en Puerto Rico, con el bando negro. Matar a un esclavo es matar el instrumento de producción.
Y eso parece tonto, por eso te decía que la única vez que ejecutaron la ley famosa, que era el negro esclavo era muerte inmediata y el negro liberto era muerte después de juicio o cortarle la mano, fue en Ponce, de unos negros que se rebelaron y mataron al amo y los ejecutaron en la plaza. Entonces tú te dices, si ese es el instrumento de producción de tu estructura productiva, ¿cómo tú lo vas a destruir? Un capitalista no destruye una máquina, pero en Puerto Rico los señores de la tierra de 1848 lo hicieron. Entonces, yo creo que tú abres puertas ahora para que otra gente use tu texto y empiece a investigar y empiece a explorar cosas que aquí no se habían estudiado. Y ahora te doy un ejemplo para que lo pienses. De la cimarronería, todo el mundo a mí me da todos los días. Yo soy cimarrón, ¿qué es ser cimarrón? Explícame, ¿qué contiene ser un cimarrón? Y ahí la contribución tuya de un pensamiento propio, una filosofía de la cimarronería, pues yo creo que la pegaste intelectualmente, ser un palo. Y estos son los trabajos que uno dice, pues vamos a buscar chavos para que puedan ir a todas las conferencias a presentar el libro, tratar de traducir ese libro en otros idiomas que permitan a otros sectores conocer tu obra. Porque yo no estaba tan metido en el trabajo de Roberts y de otros que estás mencionando, pero sí estaba un poco tratando de entender a partir de la figura de Ismael y lo que yo investigué y lo que yo voy documentando, qué representaba a él como portavoz de los Congos. Los Congos tienen hoy una estructura jerárquica de reyes y reinas congas, y a él lo asumen como el portavoz. Y a él le invitan a ser portavoz y él lo asume por 10 años. Y eso en Puerto Rico nunca se ha entendido. Aquí estamos todavía en si te cojo coqueteando, verás ahí. Nos quedamos ahí o en la canción La Vela, que son valiosísimas. Pero lo que él hizo en América Latina, eso en América Latina se ha entendido en muchos sitios. Yo te voy a dar dos imágenes. Barlovento, Venezuela, pueblo cimarrón. Él es un héroe nacional. Buenaventura, Colombia, poblado cimarrón puro. Eran las montañas y llegaron ahí y se escapaban. En Portobelo, en La Habana también, me falta otro, eran poblados tras poblados de cimarrones donde él colonizaba. Y él era una figura chica, siempre se quedaba en el Caribe Hilton, no falló. A lo largo de su carrera siempre se quedó en el Caribe Hilton. Pero ahí era que dormía durante el día, se iba a janguear en los poblados cimarrones. Y eso, pues yo no sé si, preguntar a Agustín cuando hablé con él, si es un chip genético que le decía dónde él tenía que estar. Pero cuando nosotros empezamos a hacer un trabajo, hicimos un trabajo fílmico, fue tratar de hacer un mapa de todas esas ciudades que él jangueó. Y la gente se quedaba en las ciudades grandes, ¿no? Él jangueaba en otros sitios donde comunicaba otros procesos sociales. Y eso a mí me pareció muy interesante. Pero creo que ahora tú nos das un fundamento, por decir algo, conciso, en 207 páginas, para uno leerlo y decir qué hay de cimarrón en mí. Y a partir de ese mismo que yo puedo hacer. Yo creo que fíjate, tu análisis del 2019, del verano y de la colectiva es muy interesante porque nos permite ver otra cosa. Cuando uno, o sea, no puedes estar criticando aquí todos los días, pero realmente dice, pero mira lo que no estás viendo, mira lo que hay ahí que permite hacer algo con él. Sí, a mí me parece interesante también porque yo, pues cuando estaba tratando de pensar en el 2019 y eso, y la autogestión, obviamente yo la mayoría del trabajo de lectura y como que dándole forma a la cuestión para esto fue durante María. O sea, fue a son de una linterna, tú sabes, sin luz, sin agua, y ahí estaba dándole forma a la cuestión y entonces pues obviamente ya uno estaba viviendo las prácticas de autogestión y ese tipo de cosas, ¿no? Que entonces ahí pues ya estaba tratando de hacer unas conexiones, tratando de pensar, o sea, porque es eso que tú dices, que uno se ve muchas veces que la gente como trata, o no es que trata, pero adopta esa identidad, no de, no, pues yo me considero cimarrón, cimarrona, pero yo quería pensar, pero ¿qué implica? No, yo como un proceso mío de entender, o sea, ¿qué hay ahí que no sé, llama la atención o qué estrategias hay ahí que uno puede emplear para sobrevivir? Y entonces, la primera vez que yo estuve tratando de pensar con las compañeras de la cole fue un conversatorio que se dio Rockwell, donde estábamos pensando, fue en septiembre de 2019.
Y entonces ahí empecé como que tratar de atar unos cabos a ver si se podía ver, ¿no? Algunas similitudes sin intención de subordinar sus prácticas, sus filosofías políticas, ni nada por el estilo, a mi marco teórico o a mis conceptos, ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero entonces creo que ciertamente hay unas resonancias ahí y unas conversaciones que precisamente ellas organizaron una jornada cimarrona el año pasado como para, me parece que fue octubre, en octubre creo que fue, organizaron una jornada cimarrona. Entonces eso yo no, pues no pude incluirlo en el libro porque ya lo había enviado a la editorial, pero y entonces pues lo que hablo un poquito del libro, que ellas organizan su escuela feminista radical, que fue, para mí cuando participé fue un proceso bien nítido, pero entonces en ese momento pues fue sobre temas de cimarronaje y entonces pues evidentemente hay una resonancia, ¿no? Ahí, que me pareció bien interesante. Wilkin, algo más que vamos a ir cerrando. ¿Qué periodo más o menos cubre de la colectiva? Yo sé que ya estuvieron en plantón en el 2018, tú dices que empiezan a reflexionar en el 2017 y lo otro. ¿Estás trabajando dentro del marco de una tesis de grado o fuera de ese marco de ser producto del libro? ¿Es una tesis de grado el libro? Sí, esto empezó como la tesis mía de maestría. Okay. En la UPI. Y después entonces, después de defenderla, que me dijeron, mira, esto tú tienes que publicarlo. Que en mi comité estuvo Anaira, estuvo Chuco y Carlos Roa Osorio. Okay. Y fue por ellos, porque yo no tenía intenciones de publicarlo, fueron ellos que me dijeron, mira, esto tú tienes que publicarlo, etcétera. Y ahí fue que me puse a... Tienes un grado en filosofía de la UPR. Te pregunto, ¿algún curso dentro de ese programa que tuviese algún contacto con literatura cimarrona, que se trabajan los temas, o prácticamente intentar? Fue independiente, por mi cuenta. Pues tengo unas amistades, un amigo en particular que es maestro de escuela, que fue el que me introdujo a Fanon, y entonces por ahí seguí buscando por mi cuenta, pero siempre con el apoyo de Anaira, porque ya cuando cogí unos cursos con Anaira, ahí fue que yo me di cuenta, porque Anaira, pues los cursos de filosofía política, pues siempre trae cosas que están pasando en el país, y ahí fue que yo me di cuenta, para esto me sirve la filosofía, porque en otros cursos que cogía era como que bien distante, ¿no? Filosofía griega, etcétera, y como que no me relacionaba, o sea, no había esa resonancia conmigo. Y no fue hasta los cursos de Anaira que como que me hizo el clic y yo dije, ah, ok. ¿Cómo integra lo de la colectiva, el periodo de la colectiva? Lo que pasa es que yo organicé una conferencia en Cora, cuando yo estaba en la Universidad de Puerto Rico Aguadilla, y entonces yo quería hacer algo distinto y yo quería invitar a diferentes grupos activistas, movimientos que estuvieron haciendo pues, X trabajo. Y entonces pues ese año invité obviamente a la Cole, invité a Movimiento Rescate Mi Escuela, que ahí estaba trabajando un pana mío, el pana que es maestro de escuela, que rescataron una escuela en Levitown, y invité a otro colectivo que se llama Universidad Sin Fronteras para hablar de sus trabajos, y ahí fue que yo conocí a las compañeras de la Cole. Eso fue en el 2019. Y entonces pues desde ahí pues he tenido conversaciones y demás. Sí, esa conferencia yo me enteré tarde por razones personales, pero mis amigos fueron, Cao Delgado, que sabes que estuvo allí, José, ¿no? Pero fíjate, Pedro, primero te vamos a agradecer. Aquí está el Arroyo Show. Ahora nos queda como una hora de edición para subir esto luego, así que normalmente hacemos los programas de una hora. Y te quisiéramos agradecer, por lo menos de mi parte, al nombre del colectivo que se llama Pug Antillano, las cosas que hacemos aquí. Uno, que te haya sentado a escribir y hacer algo que lo acabas de decir, relacionar eso para explicar el mundo de la vida diaria. Y eso está genial, ¿entiendes? Porque la gente se cree que un filósofo
anda en un viaje, puede andar en un viaje, pero también puede hacer cosas muy prácticas. Y dentro de eso chévere, yo creo que no hay ninguna incompatibilidad de ser ingeniero mecánico y ser filósofo. Es genial. El que pinta mi oficina y mi casa tiene 3er grado y va a publicar un libro ahora que está súper vendido, como un libro de filosofía popular dominicana. Y te lo digo porque los libreros de Río Piedra se lo disputaron, que ese libro el señor la va a pegar, porque dice unas cosas geniales a partir de ser negro. ¿Entiendes? A partir de ser negro. Y es muy interesante. Así que yo creo que todo es compatible, es cuestión de que uno le busque la vuelta a la vida. Así que te agradecemos tu libro, te agradecemos tu existencia, tu perseverancia, sigue escribiendo. Yo creo que has hecho una contribución, tienes que ir a certámenes en este libro, que es Club, Instituto de Literatura, donde hay un certamen que pueda valorar este trabajo, porque has hecho una contribución que a partir de ahora otros historiadores, otros investigadores, otros filósofos deben seguir. Así que yo lo vi por mi trabajo, voy a hablar de este libro, te felicito y tienes una casa aquí, con puertas o sin puertas, con ventanas o sin ventanas, aquí en Expo Santillán, en Santurce, para lo que necesites y para darte mucho éxito entonces. Daniel, no hay oportunidad para preguntas disidentes y comentarios del público. Conociéndote a ti, te tengo que decir que sí. Pues vamos a extendernos 5 minutos más. Una pregunta tuya y cerramos, porque Adrián no ha comido, yo no he comido y Wiki tampoco ha comido. Pero dile, dame, William Fred. Antes de hacer la pregunta, a mí me parece que además de la versión del gallego Barnett en Cuba y de la versión zapatista o más bien socialdemócrata del cimarronaje, hay otra versión del cimarronaje que no es tomar distancia individual de la esclavitud, sino más bien destruir la esclavitud, construir lo que Cedric Robinson llamaba la negación dialéctica del capitalismo racializante y de su antecesor, que es la esclavitud. Y a mí me parece que esa versión, aparte de Haití, hay otros buenos ejemplos en América Latina que suponen imaginarse la ausencia de los Estados Unidos, que es el poder colonial en Puerto Rico. Tú le puedes preguntar a un puertorriqueño si puede pensar un mundo distinto, un mundo sin los Estados Unidos y un mundo sin capitalismo, y ahí se acaba la discusión. Pero hay otro ejemplo de un cimarronaje que no es socialdemócrata, ni es zapatista, ni entiende en tomar distancia de la plantación, sino que es destruir la plantación, que es el ejemplo de Haití, de Cuba, de Granada, de Brasil, de Surinam, de Honduras, y sobre todo la guerra urbana que hicieron los africanos en Brasil, que me parece que es un poco más distinto, muy distinto de la versión mufolonga que proponen Miñolo y Nelson Maldonado y García Canclini y Agustín Lao. Y yo le sugeriría al compañero que tomara en cuenta lo que se está haciendo en el Caribe francés, en el Caribe portugués y en el Caribe holandés, sobre todo en Surinam, que es como decía Malcolm X, que cuando se está quemando la casa del amo, lo que hay que hacer es azuzar el viento para que se queme más rápido, en vez de decir, amo, se nos está quemando la casa. Gracias, William, gracias. ¿Quieres decir algo, Pedro? No, estoy de acuerdo. Y por eso adoptó el concepto del cimarronaje sociogénico de Neil Roberts, que es precisamente pensando en la revolución haitiana. Y para comer no hay que trabajar para el amo, para comer lo que hay que hacer es eliminar al amo. Bien. Y yo fíjate, para cerrar esto, porque con William nos quedamos toda la noche y no podemos, pero fíjate, Pedro, para que lo piense, después de la muerte de George Floyd, que es una tesis que discutimos aquí la semana pasada en esta oficina, nosotros hacemos actividades culturales varias veces en semana, nos quedamos hablando la última noche del miércoles pasado. Después de la muerte de George Floyd ha pasado algo interesante y quisiéramos analizarlo
con la llegada del turismo a Puerto Rico ahora, porque la muerte de George Floyd y las respuestas sociales, en la lógica de William Friend, de destrucción continua de todo, de las estatuas, del viejo orden, el cuestionamiento, el cancel culture, todo eso, también produce que yo me voy de vacaciones. Y eso es una novedad. Me voy de vacaciones porque tengo Cuba, me voy de vacaciones porque me robé el dinero cuando quemé el Wendy, me voy de vacaciones porque me da la gana y me voy de vacaciones. Y hay algo que habría que analizar, que este es un turismo que normalmente no salía de vacaciones. Pero me voy de vacaciones. Lo único que produce es turismo blanco de clase alta. Y de repente ha habido otro turismo, por la razón que sea, que dice, me voy también de vacaciones. Y en Puerto Rico lo objetan. La gente dice, no, es un turista pobre, ¿qué pobre? Si yo, cada vez que yo voy a África, voy con 5 pesos. Y vivo allí de lo que los panas míos me están entrenando, todo el mundo me invita a comer. ¿Tú crees que yo voy con $10,000 a Sudáfrica? No, si lo más que llevo son 500 pesos en mi vida, ¿está bien? Cuando yo voy a Europa, ¿con cuánto voy? Con $200. ¿O tú crees que yo voy con $3,000 para gastar? No, yo soy turismo pobre. Lo que pasa es que no tiene título. Nos traemos a Puerto Rico, en el oeste, por ejemplo, de una corporación del municipio de Mayagüez que traía turistas europeos, le pagaba el viaje prácticamente de traída porque ellos venían a gastar. Y de vuelta iba ese pasaje vacío, ese avión de vuelta vacío, hasta que volvieran yo para España, que era prácticamente viajaban. Bien, Pedro, ¿quieres decir algo? Aquí no lo traemos. Pedro, algo más para concluir. No, yo simplemente pues agradecerle por la invitación, por la conversación, por los comentarios, observaciones generosas, y por el diálogo. Pues nada, te tenemos en la lista para cuando tú quieras, autogestión, dices, vamos a hablar de esto, o te estoy escribiendo un ensayo, vamos a discutir el ensayo, o volvemos a discutir el libro. Porque fíjate, yo pensaría que con Lidia Milagro González, no sé si la conoce, que William Friend la debe conocer, y María Barna la conoce. Entonces esta semana Lidia hizo un libro que se olvidó en este país, que se llama El Machete de Ochum, no sé si lo has visto. Es un libro como el 73, 74, 78. Lo hizo con Ana Lidia Vega, la escritora. Y es un libro donde confunde la revuelta del cimarrón con la imaginería de la santería de la cultura yoruba. Y dentro de esa conversación es muy, muy interesante, porque es un texto que explica la historia de otra perspectiva y no es un texto dominante, pues vamos a hacerlo dominante. Es como también decir que tu texto hay que hacerlo dominante, que no sea marginal, que sea un texto que da ya una base para hablar de que el pensamiento cimarrón, en la lógica de William Friend, puede tener distintas versiones, pero no murió, no desapareció, ¿entiendes? ¿Cómo se traduce? Con esas palabras te damos las gracias. Hasta la próxima, Pedro. Mucho éxito, mucha suerte. Sigue siendo ingeniero y sigue siendo intelectual y filósofo y sigue escribiendo y para adelante. Entonces, muy agradecido que hayas estado con nosotros. Será hasta la próxima. Estamos en el Club de Lectores aquí en el Pozo Antillano y el lunes volvemos con Cultura 7D. Será hasta entonces.